And one, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 12 del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo. Antes de empezar, quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual nos ayuda mucho y nos anima a seguir adelante con el proyecto. Actualmente podéis encontrarnos y escucharnos en todas las principales plataformas de podcasting: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y, además, y como anuncio oficial de hoy, aunque muchos ya lo habréis visto la semana pasada en nuestro Twitter, queríamos hacer este anuncio, aprovechar el podcast de hoy, para deciros que desde la semana pasada podéis también escucharnos a través de YouTube. A partir de ahora, hemos decidido subir también todos los episodios de nuestro podcast que actualmente estábamos subiendo a las plataformas de podcasting, pero también hemos decidido que lo pudieseis ver en una nueva plataforma como es la de YouTube, ya que muchos nos lo habíais pedido a través de, sobre todo de Twitter, que os gusta la plataforma y os hemos escuchado. Y ya tenemos subido los primeros 11 episodios y este episodio saldrá simultáneamente tanto en las plataformas de podcasting como en nuestra nueva cuenta, nuestro nuevo canal de YouTube, que es Cancha NBA. Podéis encontrarlo dentro de nuestro Twitter, @CanchaNBA. Ahí tenéis directamente el enlace que os llevará a nuestro nuevo canal en YouTube. Así que nada, si os gusta, evidentemente podéis suscribiros y también podéis a partir de ahora disfrutarlo en esta plataforma. One, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. Evidentemente, hoy no podíamos hablar de otro tema que no fuera este. Como todos ya sabéis, hace unas horas la NBA ha dado un vuelco enorme con uno de los trades más esperados de este año. James Harden, la barba, tras un culebrón interminable en los últimos meses, con, como ya sabéis, varias peticiones de traspaso y múltiples desplantes hacia su franquicia, abandona por fin los Houston Rockets para jugar en Nueva York con los Brooklyn Nets junto a Irving y a Durant y formar uno de los Big Three más dominante de los últimos años en la NBA. Pero además de todo esto y sin que nos lo esperásemos, no creo que nadie se lo esperase, en este traspaso se han involucrado otros dos equipos como son los Indiana Pacers y los Cleveland Cavaliers. En fin, mucho que analizar de este traspaso múltiple, los nuevos Nets, el futuro de estos nuevos Rockets, un inesperado movimiento de los Cavaliers, un movimiento que gusta mucho en Indiana y muchas cosas más. Así que no perdemos el tiempo. Como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Probably won't get a foul call. You don't get many in this situation in the NBA. 5 seconds. Down to 4. 3. Down to 2. Harden puts it up. He got it! The big cold-blooded 3 to win the game. La verdad que en cuanto salió esta noticia ayer, sabíamos perfectamente que íbamos a preparar un podcast especial para comentar esto con vosotros. Sí que es verdad que ya teníamos casi listo el podcast de esta semana, pero lo sacaremos la semana que viene porque este tema evidentemente ahora mismo es primordial dentro de la NBA y con un traspaso a 4 bandas sí que está bien un poco comentar con vosotros cómo ha sido todo y explicar un poco qué jugadores se han visto involucrados en este traspaso que tiene como principal nombre, por supuesto, al bueno de James Harden. Comenzaremos comentando, como decimos, todos los jugadores y rondas que se han visto involucradas en este gran traspaso para cada equipo, para tener una idea básica y más adelante también poder valorarlo desde la perspectiva propia de cada franquicia.
ver si las franquicias han ganado o han perdido con estos movimientos. Empezaremos por uno de los principales involucrados, los Houston Rockets. Los de Texas reciben a Victor Oladipo, procedente de Indiana, a Dante Exum, procedente de los Cavaliers, a Rodion Kurucs, procedente de los Nets, 4 primeras rondas, de las cuales 3 son procedentes de los Nets y una de los Cavaliers, que viene procedente a su vez de los Milwaukee Bucks y que no está protegida. De estas 4, 2 serían para 2022, una para 2024 y otra para 2025. Además, recibirían otras 4 primeras rondas con derecho de swap, esto quiere decir intercambiables, de los Nets de 2021, 2023, 2025 y 2027. Por hacer una recapitulación, al final los Houston Rockets enviarían a James Harden a los Nets y una segunda ronda a Indiana y recibirían como jugadores a Victor Oladipo, Dante Exum y Rodion Kurucs y recibirían 8 primeras rondas. Casi nada. De estas 8 primeras rondas, 7 serían de Nets y una de Cavs que es procedente de Milwaukee. Recordemos, 4 serían primeras rondas normales y otras 4 serían con derecho a swap. Ahora pasaremos al otro principal agente de este traspaso, los Brooklyn Nets, que reciben a James Harden, procedente de Houston, y una segunda ronda de 2024 procedente de Cleveland. Para esto envían a Jarrett Allen a los Cavaliers, a Caris LeVert a Indiana, a Taurean Prince a los Cavaliers, a Rodion Kurucs a Houston y 3 primeras rondas a Houston y 4 primeras rondas con derechos swaps, intercambiables, como dijimos antes, a Houston también. Por lo tanto, al final pierden a 4 jugadores más 7 primeras rondas. 3 primeras rondas más 4 primeras rondas con derecho de swap. Los Indiana Pacers, otro de los agentes y para nosotros uno de los principales beneficiados, reciben nada más y nada menos que a Caris LeVert, procedente de los Nets, y una segunda ronda procedente de Houston, enviando solamente a Victor Oladipo, que se va a Houston. Luego hablaremos de esto porque, según las últimas noticias que han salido, al parecer los Houston Rockets estarían buscándole una salida, en principio, a Miami, porque Victor Oladipo ha comentado que no quiere jugar para los Houston Rockets. Y por último, y ya para acabar este pequeño rompecabezas que ha sido este multitraspaso, están los Cleveland Cavaliers, que reciben nada más y nada menos que al bueno de Jarrett Allen, procedente de los Nets, y a Taurean Prince, procedente también de los Nets, enviando únicamente a Dante Exum a los Nets, una primera ronda de 2022, que como ya dijimos antes, era proveniente a su vez de los Bucks, y la envían a Houston, y una segunda ronda de 2024 que se la envían a los Brooklyn Nets. Ojo, porque lo que parecía un intercambio, como decimos, entre los Nets y los Rockets, se ha convertido en un auténtico baile de jugadores y picks increíble. Al final hay varios intercambios entre los 4 equipos y, como acabamos de comentar, ya veis, intercambian tanto jugadores como picks y es un poco complicado de entender, pero bueno, creemos que como lo hemos hecho y como os lo hemos comentado, os quedará un poco más claro. Como sabemos eso que decíamos, que así a priori y solo habiéndolo comentado por encima, es bastante complicado saber si los equipos han salido ganando o perdiendo, a continuación haremos un breve análisis, equipo por equipo, de este traspaso. Os comentaremos qué ha conseguido cada equipo y a qué ha renunciado para ello. Y, evidentemente, según nuestro punto de vista, también diremos si han ganado o han perdido con este traspaso cada equipo y cómo vemos nosotros a estas 4 franquicias después de este gran traspaso. Empezaremos en este caso por los Brooklyn Nets, que al final es el culpable de todo esto, el que ha querido a James Harden en sus filas. Os recordamos que los Brooklyn Nets han recibido a James Harden y una segunda ronda de 2024 y para esto han tenido que enviar a Jarrett Allen, a Caris LeVert, a Taurean Prince, a Rodion Kurucs y 3 primeras rondas y 4 primeras rondas swaps con derecho intercambiable. Todo esto
último a Houston. A priori es un gran beneficiado este traspaso. Los de Brooklyn ya apostaron el año pasado por unir a dos de las estrellas más grandes de la liga, como son Kyrie Irving y Kevin Durant, y este año querían dar el siguiente paso que los lleve a ser candidato firme al anillo desde hoy mismo, y al final han sabido aprovechar el malestar de Harden en Houston para poder llevarlo a cabo. Cierto es que para ello han renunciado a dos de sus figuras más jóvenes y talentosas, como son el caso de Jarrett Allen y Caris LeVert, también a un buen jugador de rotación, como es el bueno de Prince, y a Rodion Kurucs. Los dos primeros, y más importantes para nosotros, Allen y LeVert, estaban cuajando una fantástica temporada. Caris estaba aportando muchísimo desde el banquillo, hasta tal punto que algunos le daban como principal candidato a sexto hombre del año, y en el caso de Jarrett estaba ganándose el puesto de 5 titular, ya lo tenía ganado de hecho, con grandísimas actuaciones en los últimos partidos. Además de todo esto, han, entre comillas, hipotecado su futuro más inmediato, deshaciéndose al final de 7 primeras rondas para los próximos años. Está claro que los Nets no querían dejar pasar esta oportunidad y que querían juntar a su Big Three para ir a por el anillo desde este mismo año. Algo que nos recuerda es algo parecido a lo que hicieron los Clippers el año pasado, al juntar a Leonard y Paul George, aunque recordemos también que finalmente no les salió como ellos esperaban. Pero a nosotros nos recuerda también, sobre todo, aparte del tema de las estrellas, aunque en este caso sería una estrella más, son franquicias al final que nunca han ganado y que cuando ven la oportunidad de hacerse con una, con dos o incluso con 3 estrellas, como en este caso, son capaces incluso de renunciar a sus jóvenes y a su futuro solo para poder competir por el anillo desde este mismo momento. Al final veremos cómo les sale la jugada a estos Nets, a los que obviamente, evidentemente, nos morimos de ganas de ver. Pero sí que es verdad que se han quedado sin esa segunda unidad que les hacía dar ese salto de calidad. Esperamos también, como decimos, quizás algún refuerzo más por parte de estos Nets, sobre todo para reforzar la defensa exterior, que lo van a necesitar, ya que al final puntos con estos 3 no creemos que vayan a tener muchos problemas para anotar. Sí que es verdad que a nosotros, por lo menos ahora mismo, nos cuesta ver los campeones, porque creemos que todos los últimos campeones se han basado y se han empezado a construir a partir de la defensa. Y estos Brooklyn Nets, si hay un punto débil que tienen, es la defensa. Por lo que para nosotros actualmente no los consideraríamos como el principal candidato para el anillo, a pesar de, como decimos, tener esas 3 bestias en sus filas. Veremos cómo se refuerzan, porque nosotros creemos que al menos en el puesto de 5 querrán reforzar ese puesto interior en el que ahora mismo solo está DeAndre Jordan. Entonces veremos cómo hacen o si hacen algún movimiento, porque sinceramente ahora sí que los vemos muy potentes en cuanto al tema ofensivo, pero en cuanto al tema defensivo y también el tema de la rotación, es un equipo que se queda muy corto y es un equipo que puede pasarlo muy mal, sobre todo en playoffs, al no tener una buena defensa y unos buenos jugadores en la segunda unidad. Al final, el traspaso, nosotros creemos que puede ganar, aunque no está muy claro, pero como decimos, dependerá de cómo se acoplen estos 3 y de también si invierten algo más, si mueven algún jugador para intentar traer algo, sobre todo para reforzar la defensa y esta segunda unidad. Y bueno, ahora pasamos al otro gran equipo de este traspaso. Es el caso de los Houston Rockets. Hacemos también una recapitulación para ver todo lo que han recibido, que no es poco. Han recibido a Víctor Oladipo, procedente de Indiana, que como ya dijimos antes, es muy probable que traspasen, ya que el bueno de Víctor quiere jugar en Miami y parece al menos que no tiene ningún interés en jugar con los de Houston. Entonces veremos en qué queda la cosa. Aparte, han recibido también a Dante Exum de los Cavaliers y a Rodion Kurucs, procedente de los Nets. Aparte de esto, como os dijimos antes, han recibido 8 primeras rondas que no les va a venir nada mal de cara a una posible reconstrucción. Para esto han enviado a James Harden y una segunda ronda para el equipo para Indiana. Este es un traspaso que, recordemos, los Rockets lo hacen prácticamente obligados. Al final James Harden ya había pedido en varias ocasiones durante los últimos meses
y sobre todo en los últimos días su traspaso. Al final la situación era ya insostenible, con varios desplantes del jugador e incluso en una entrevista hace un día o un par de días en la que después del partido contra los Lakers, que le habían enfrentado a Los Ángeles Lakers y que habían perdido con una actuación no muy buena del jugador, y él había declarado que su relación con estos Houston Rockets estaba ya rota y que era irremediable. Al parecer, los de Houston mantuvieron negociaciones con los Sixers, con los que no llegaron a un acuerdo al pedirles a Ben Simmons, Matisse Thybulle y el rookie que está causando sensación, Tyrese Maxey, y alguna ronda. Al final, todo esto, desde el punto de vista de Daryl Morey, era demasiado por un jugador como James Harden, aunque como todos sabéis es un jugador que él aprecia demasiado. De hecho, fue el que le llevó a los Houston Rockets. Y también, como ya sabéis, y donde al final ha acabado, también estuvieron negociando con estos Brooklyn Nets con los que finalmente llegaron a el acuerdo que os estamos comentando. Al final, los Rockets pierden a su mejor jugador y uno de los máximos anotadores de toda la NBA en los últimos años, pero también es verdad que no tenían otra opción. Sí que es verdad que creemos que si el traspaso a lo mejor se hubiese hecho con más calma, quizás podrían haber sacado algo más por él, pero al final, dada la situación de presión que ejerció el jugador durante los últimos días e incluso sus propios compañeros, que parecía que había muy mal rollo en ese vestuario por los desplantes de Harden, pues creemos que finalmente ha salido medianamente bien. Se han reforzado con algún jugador, como el caso de Oladipo, aunque no sé qué, veremos lo que pueden sacar por él, y sobre todo de cara a los próximos años para iniciar una reconstrucción no está mal, pero sí que es verdad que nos quedamos un poco con ese sabor agridulce de poder haber sacado más por un jugador como James Harden. Al final, como decimos, han incorporado un gran jugador como es Oladipo, aunque seguramente se lo ha traspasado, y 8 primeras rondas para los próximos años para acometer una reconstrucción. Esto es un buen botín, sin duda. Además, también incorporan a 2 jugadores de rol, como el caso de Dante Exum y Rodion Kurucs, para un poco el fondo de armario de este equipo. Y ojo, porque al final, si no deciden traspasar a nadie, queda un posible quinteto titular para pelear por playoffs del oeste con garantías, aunque, como decimos, es muy probable, por no decir 100%, que vayan a traspasar a Víctor Oladipo, pero ahora mismo el quinteto podría ser algo así como John Wall, Víctor Oladipo, Eric Gordon, Christian Wood y DeMarcus Cousins. Si este equipo aguanta sin lesiones, y veremos a quién consigue tradear por Víctor Oladipo, pero vemos un equipo que puede pelear evidentemente los playoffs en el oeste. Al final lo que decimos es un equipo con buena pinta, al menos de momento, y también eso a la espera de ver en qué acaba este traspaso por Oladipo. Al final, en términos generales, el traspaso, pues evidentemente los Houston Rockets pierden en cuanto al presente, porque pierden a uno de los mejores jugadores de la liga, y como decimos, quizá no sacando todo lo que podrían haber sacado porque no han tenido todo el tiempo que les hubiese gustado. Pero también es verdad que mirando al futuro, y si aprovecha bien todos estos picks que tiene, pueden empezar una reconstrucción que quizás les venía haciendo falta a esta plantilla. Y además de todo esto, evidentemente liberan un sueldazo como era el que tenía James Harden, que se iba por encima de los 40 millones. Y ahora pasamos a analizar a uno de los equipos que no nos esperábamos aquí, y es el caso de los Indiana Pacers, que reciben a Caris LeVert y una segunda ronda procedente de Houston, enviando a Víctor Oladipo. Uno de los, como decimos, equipos que ni nosotros, ni queremos que nadie, esperábamos que se inmiscuyese en este traspaso. No obstante, creemos que ha salido reforzado de este, aunque también a primera vista perder a un jugador de las características de Oladipo puede parecer una mala noticia. Al final, si conoces la situación de Víctor Oladipo, que ya había manifestado su idea de abandonar Indiana y
tarde o temprano se iba a ir, pues no es algo tan malo. Al final estos Pacers han aprovechado esta oportunidad para traspasarlo, recibiendo a cambio una segunda ronda del draft, que no está mal, y por supuesto a uno de los jugadores jóvenes con más futuro ahora mismo. Para nosotros, como dijimos antes, hasta ahora era un fiel y un firme candidato a sexto hombre esta temporada, como todos sabréis ya, el bueno de Caris LeVert, que por cierto, recordemos, vuelve a la franquicia que ya le drafteó en 2016 en el puesto número 20. A nosotros nos gusta mucho esta apuesta de Indiana por el joven LeVert para seguir desarrollándose, sobre todo junto a Sabonis, que para nosotros es sin duda la principal estrella y que, como ya comentamos en el anterior episodio, este año está en modo All-Star, promediando casi 22 puntos, 12 rebotes y medio y casi 6 asistencias por partido, y también otros jugadores como Turner, que sí que es verdad que sonó para traspasarlo, pero que nosotros creemos que se puede quedar en Indiana, como otro jugador, como el bueno de Malcolm Brogdon, que nos parece sencillamente espectacular. Y bueno, creemos que este fichaje de Caris LeVert puede venirle bien a esta franquicia, que recordemos está haciéndolo muy bien este año. Es por esto que al final vemos este movimiento de Indiana como un gran acierto, librándose al final de, como decimos, un Oladipo que ya no quería estar allí y apostando por desarrollar a una estrella en ciernes como es el bueno de Caris LeVert, reafirmando también a tus otros dos grandes jugadores, como el caso de Sabonis, como el caso de Brogdon, también el caso de Turner, evidentemente, y al final veremos hasta dónde llega Indiana este año en el este, ya que es un equipo con el que nadie contaba. Sí que es verdad que nosotros lo mencionamos en nuestro podcast en el que hablamos de la conferencia este, y recordemos que actualmente va cuarto en su conferencia con un récord nada desdeñable de 7-4. Así que veremos cómo lo hace el bueno de LeVert en su vuelta a Indiana, pero sinceramente vemos a estos Indiana Pacers entrando en playoffs, que este año no es tan fácil en un este que, como veis, se ha reforzado increíblemente. Es por esto que nosotros valoramos el traspaso como un claro win de Indiana para nosotros, ya que no se esperaba este traspaso y han sabido sacar provecho de él. Y ahora, por último, pasaremos al último equipo, que son los Cleveland Cavaliers, que reciben a Jarrett Allen y a Taurean Prince, enviando únicamente a Dante Exum, una primera ronda de 2022 que tenían procedente de los Bucks y una segunda ronda de 2024. Este es otro de los equipos que ni nosotros ni nadie esperábamos que se inmiscuyese en este traspaso. En este movimiento tenemos ciertos sentimientos encontrados, sí que es verdad, ahora os lo explicaremos. Creemos que a priori y por nombres es un claro win para unos Cavs cuyas aspiraciones este año son bastante pobres. Más que nada sus aspiraciones son desarrollar a sus jóvenes, tratar de coger un buen pick el año que viene y quizás traspasar a Drummond o a Love, una de sus principales estrellas, para obtener picks para la reconstrucción que quieren empezar a llevar a cabo. Al final, si vemos el traspaso, los de Cleveland renuncian a Dante Exum, que es un jugador de fondo de banquillo, una primera ronda de 2022 y una segunda ronda de 2024. Y con esto consiguen a uno de los centers de moda en la liga, como es Jarrett Allen, y a un buen jugador como es Taurean Prince. A priori parece que salen ganando. No obstante, con lo poblado que tienen esas posiciones, el movimiento al final solo tendría sentido para nosotros en el caso de que tengan pensado mover, ya lo dijimos antes, a una estrella como puede ser Andre Drummond o Kevin Love, que nosotros sinceramente creemos que finalmente lo harán o al menos lo intentarán. Es por esto que para nosotros este traspaso, desde el punto de vista de los Cleveland Cavaliers, es un win claro, siempre y cuando también supeditado a que alguna de sus estrellas acabe saliendo, porque si no, por ejemplo, en el caso de Jarrett Allen con Andre Drummond, que está haciendo una fantástica temporada, pues sí que es verdad que van a chocar un poco y quizás el bueno de Jarrett Allen se quede un poco estancado cuando estaba jugando el mejor baloncesto de su carrera. En fin, al final la NBA, como siempre, nos ha dejado hace unas horas uno de los mayores traspasos en cuanto a nombres de los últimos años, sobre todo, y por culpa, evidentemente en gran medida, del movimiento de James Harden y su fichaje por estos Brooklyn Nets, pero también nos ha parecido muy interesante comentaros y hacer un podcast especial para ver las distintas situaciones de los 4 equipos involucrados y transmitiros
un poco nuestra opinión sobre todos estos intercambios, ya que, como dijimos antes, nosotros estuvimos un rato para entenderlo todo bien, entender bien todos los picks, quién enviaba a qué equipo, quién recibía, quiénes eran los jugadores. En fin, creemos y esperamos que os hayáis enterado con este podcast, con este nuevo podcast, el episodio número 12. Y como hemos dicho, en un principio para nosotros puede ser un win-win entre todos los equipos, ya que al final los Nets consiguen la pieza que necesitaban para ir a por el anillo este año, aunque pierden defensa, profundidad en la rotación con sus jóvenes y muchos picks. Los Rockets pierden a su mejor jugador, pero incorporan a un buen jugador que seguramente saldrá traspasado, pero esperamos otro buen jugador a cambio, y también se aseguran picks para su reconstrucción. En el caso de los Indiana Pacers pierden a un gran jugador, pero atraen a uno de los grandes talentos jóvenes de la liga, y en el caso de los Cavs están a la espera un poco de si realizarán, como decíamos, algún traspaso, pero se han hecho con un grandísimo center y un buen alero a cambio de un par de rondas y de un jugador de la rotación profunda. Es por tanto que, aunque nosotros opinemos que todos los equipos, si es cierto que con sus más, sus menos y sus distintas condiciones han ganado con estos traspasos, entendemos que los aficionados de estos equipos pueden estar más o menos contentos con estos movimientos. Pero al final los equipos los hacen porque confían en ellos y al final solo el tiempo nos dirá si han acertado o no. Evidentemente, si estos Nets ganan el anillo este año, será un gran acierto por parte de la franquicia. En cambio, si no llegan al menos a unas finales, se les criticará por haber traspasado a sus jóvenes estrellas e hipotecado su futuro para traer a un jugador como James Harden. Pero bueno, esto lo tenemos claro y siempre pasa. Así que solo nos queda, después de todo este análisis, esperar y ver cómo los jugadores se van adaptando a sus nuevos equipos y cómo va evolucionando la temporada. Así que por hoy nada más. Esperamos, como siempre, que os haya gustado el episodio de hoy y que nos comentéis sobre todo cuáles son vuestras opiniones al respecto, quiénes han sido los ganadores, quiénes han sido los perdedores para vosotros, si veis a Harden triunfando en los Nets o si, por el contrario, hubierais preferido verlo en otra franquicia. En fin, todo lo que se os ocurra podéis dejárnoslo como siempre en comentarios, tanto en nuestro Twitter @CanchaNBA como en nuestro canal de YouTube CanchaNBA también, o en las distintas plataformas de podcasting donde semana tras semana nos escuchamos, como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Por último, y como siempre, no queremos acabar este episodio sin agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos vais dando, ya que poco a poco vamos siendo más y más suscriptores en todos nuestros canales y cada vez tenemos también más comentarios e interactuamos más con vosotros. Así que daros las gracias una vez más a todos y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga And 1, de baloncesto del mundo. 3. Get fresh.